Buenos días, hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos en completa libertad para estudiar su palabra, para ser confirmados en la verdad presente en este Evangelio, que es el Evangelio de nuestra salvación, con el propósito de ser hallados en Él, cuando nuestro Dios envía a su Hijo para darnos la resurrección y la vida eterna que tanto esperamos. Para partir, quisiera leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice así: Toda, lo recalco, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué leo este versículo? Porque es increíble, hermano, las cosas que se pueden aprender acerca de la fe desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está la revelación definitiva del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el Antiguo Testamento contiene todo esto, pero en sombras, en figura que se han de discernir en novedad de espíritu. Esta es la postura que guía a nuestra iglesia, siempre lo ha hecho. Valoramos todo el consejo de Dios en toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero haciendo la siguiente salvedad: no en vejez de letra, sino en novedad de espíritu. Como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, buscando a Cristo y su redención. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que nos reunimos a estudiar la Escritura. Y recuerdo a mis hermanos que el día miércoles nos reunimos con la iglesia Talagante para hacer un estudio versículo a versículo de los diferentes libros de la Biblia. Ya vamos en Éxodo y ha sido asombroso las cosas que hemos ido aprendiendo, las cosas que hemos ido reafirmando, tan solo aplicando estos principios que les comparto. Lo que voy a hablar el día de hoy está basado en un capítulo de Éxodo que lo hemos conversado en esas reuniones que menciono, pero lo he desarrollado un poco más para que este beneficio sea para toda la iglesia. Así que vamos a estudiar la historia del becerro de oro, que está en Éxodo 32. Y el título de nuestro estudio es el siguiente, comillas: se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y se encuentra basado en Éxodo capítulo 32, versículo 8. Este título es bien especial porque son palabras de nuestro Dios. Se estaba reuniendo con Moisés en la cima del monte Sinaí y le dice: Moisés, baja, porque tu pueblo se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Así que esto es muy dramático, hermanos. Vamos entonces al pasaje bíblico completo del versículo 1 en adelante de Éxodo 32. Les advierto que voy a ir seleccionando algunos versículos para ir comentando. No voy a leer la historia completa, así que sería bueno que tuvieran ustedes sus Biblias abiertas en ese capítulo. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué le parece este relato, hermanos? Terrible, ¿verdad? Hace muy poco nuestro Dios los había liberado de una terrible esclavitud en Egipto, mostrando poderosas maravillas cuales nunca se habían visto.
los había hecho pasar en seco por el Mar Rojo, ahogó a todos sus perseguidores egipcios, les había alimentado sobrenaturalmente en el desierto, les había dado agua de un agua amarga que milagrosamente convirtió en bebestible, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Y sin embargo, hermanos, bastó que su líder Moisés los dejara solos por 40 días mientras acudía al llamado de Dios para que cundiera la impaciencia entre ellos e hiciera verdaderamente estragos en el pueblo. Se impacientaron, hermanos, y el mundo no ha cambiado desde aquellos días. La misma naturaleza corrompida todavía sigue haciendo estragos en el mundo y en la iglesia. El Señor ya lo advirtió cuando contó la parábola, ¿se acuerdan ustedes? De aquel consiervo que maltrataba a sus compañeros por causa de que el Señor se demoraba en venir. Es lo mismo, hermanos. Nos encontramos solos, la fe flaquea y nos corrompemos. Cedemos a la tentación y el pecado siempre está a la puerta. Nosotros ahora nos encontramos a la espera de nuestro Señor, pero la impaciencia puede hacer estrago en nosotros también, hermanos, tal como aquí estamos leyendo que le sucedió a Israel. Perdieron el rumbo, se olvidaron de todo. El poder de la carne hizo estrago entre ellos, hermanos. Surgió lo peor de cada uno de ellos. ¿Somos mejores nosotros que ellos? En absoluto. Lo mismo nos ocurrirá si no velamos y oramos tal como el Señor nos aconsejaba. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí nosotros lo estamos viendo, a los niveles que puede llegar. Incluso, hermanos, este texto que leímos nosotros al inicio nos dice que incluso Aarón, la mano derecha de Moisés, y a quien Dios quería consagrar como su sumo sacerdote, igual se había dejado llevar por esta impiedad, hermanos. Realmente un poco de levadura leuda toda la masa. Y con levadura, ¿se acuerdan ustedes? Se refería a la incredulidad, a la desconfianza en Dios. Entonces el pueblo, debido a esa impaciencia, pide le haga dioses que los acompañen y Aarón accede sin protestar. Eso me llama mucha atención. No muestra ninguna convicción, ningún celo por el Dios de Israel, nada. A él fue que se le ocurrió darle forma de becerro, con un buril, dice ahí. Moisés lo había dejado a cargo junto a Ur, ¿se acuerdan? Mientras estuviera en la montaña hablando con Dios. No sabía cuántos días iba a estar allí. Resultó que fueron 40 días y sin duda que fue demasiado para el pueblo. El pueblo se pacientó y cayó en esta corrupción. Fue un total fracaso la persona que había dejado a Moisés a cargo, ¿no es cierto? A su hermano Aarón. Se dejó llevar absolutamente y el poder de la carne también lo hizo vacilar a él. Hermanos, este relato que leemos aquí es un testimonio gráfico de los estragos que puede hacer la carne, hermanos. Aquí atacó al pueblo escogido de Dios y a sus líderes. Y esto es dramático porque actualmente la iglesia de Dios fue dejada en medio de un desierto espiritual. Así dice Apocalipsis, está en el desierto. Y el desierto siempre simboliza las pruebas, las aflicciones. El Señor prometió no dejarnos solo en este trance, nos dejó su Espíritu Santo para esperar el regreso del Señor, trayéndonos la vida eterna que nos prometió. Así que, hermanos, le pedimos a nuestro Dios que ninguno de nosotros se impaciente como Israel, a causa de que nuestro Señor parece tardar en venir, según algunos podrían estar pensando. Porque la carne, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa, estará siempre a la puerta, como un animal, pronto a saltar sobre nosotros. No nos descuidemos como ellos, líderes, maestros, pastores, hermanos. El poder de la carne es tremendo. No nos engañamos acerca de su existencia. Lo peor que podríamos hacer es pensar que estamos más allá de la carne. El mal todavía mora en nosotros. Y si nos descuidamos en la fe, terminaremos igual de corrompidos que este pueblo, hermanos. Acuérdese, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Miren la enseñanza que estamos sacando nosotros de esa historia. Así que, hermanos,
No importa los años que lleve usted militando en una iglesia, no importa que sea predicador, que sea pastor, que sea la persona que hace el aseo, recoja la ofrenda, tiene que estar atento. El mal mora en nosotros. Y si nos descuidamos en la fe, terminaremos igual que este pueblo. Bienaventurado aquel que no se engaña en esto y es hallado en todo tiempo velando mientras espera a su Señor, hermanos. Hay una bienaventuranza para el que aguarda hasta el final. El Señor lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este pueblo que nosotros estamos mencionando aquí en Éxodo 32 debió haberse quedado orando y velando mientras Moisés subía al Sinaí, pero no lo hizo. Y la tentación hizo pasto de ellos. Se corrompieron y cayeron muy bajo. Se transformaron inmediatamente en idólatras. Así que, hermanos, nadie tenga mejor opinión de sí de la que debe tener. Cada uno piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le dio. Y Dios nos ayude en esto, porque eso es lo que necesitamos para poder velar correctamente. ¿Y qué cosas más aprendemos en esta historia que vamos leyendo? No sé si se dieron cuenta, pero ellos no decían que querían adorar a otro Dios. Ellos querían adorar a Jehová, pero a su manera. Querían darle forma física, como se lo imaginaban, porque realmente Dios no se había mostrado a ellos. Nunca escucharon su voz, sí, sus maravillas, claro, pero jamás lo vieron. Y por eso le piden a Aarón que le haga un Dios. Pero ellos pretendían adorar a Jehová. El versículo 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Lo ves? Fiesta para Jehová, pero en forma de un becerro de oro. Qué tremenda contradicción. Humanamente podríamos pensar que Dios los podría haber disculpado, porque en el fondo la intención era buena, ¿o no? Pero como vamos a ver, Dios fue muy severo en su castigo por esta impiedad. Es que no podemos igualar al Señor de toda gloria con una criatura. No podemos pretender adorar al único y verdadero Dios como se nos ocurra, sino como Él lo ha ordenado. Y acordémonos bien, en esta historia, hace muy poquito, el Señor se había manifestado al pueblo, ¿cierto? Y había alcanzado a darle 10 mandamientos. Entre los principales estaba: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te darás imagen, no te inclinarás ante ellas, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Por eso es que es un gran pecado, hermano, lo que hace la Iglesia Católica adorando imágenes, especialmente la imagen de Jesucristo como un niño que no termina de crecer, es una guagua siempre. Hermanos, uno que es igual en todo a Dios, uno que Dios exige sea adorado con la misma gloria suya, y sin embargo lo adoran por medio de una imagen. Aunque crean estar adorando a Dios, realmente no lo hacen, hermano, así que tenga cuidado de estas cosas. Sálgase de ahí. No crea que son cosas inocuas. Dios es celoso de estas cosas y lo tendrá por inocente al culpable. Y en este relato, Dios nos muestra la opinión que tiene acerca de quienes hacen esto. Sigamos. Versículos del 9 al 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahí tenemos lo que Dios opina de estas impiedades. Castigo ejecutivo. Déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, hermanos. Nada menos que eso. Es grave no adorar al Dios tal como se ha revelado en las escrituras que nos ha dejado. No podemos hacerlo a la manera nuestra. Muchos dicen: yo lo adoro a mi manera. Pero tu manera, amigo, que escucha este video, en el fondo es idolatría, porque te formas una idea de Dios, despreciando lo que Él mismo nos ha revelado acerca de sí en su palabra. El ídolo no es solo postrarse ante una imagen de lo que creemos. Esto es la forma más burda probablemente, pero también es idolatría hacerse una idea de Dios que no sea bíblica. Es poner la confianza en cosas como el poder, el dinero, cosas de este mundo, todo lo que no sea Dios revelado en su palabra. Así que no lo despreciemos, hermanos.
Amigo, si usted escucha estas palabras de advertencia, es porque todavía hay tiempo. Pero no abusemos, porque ciertamente ha establecido un día en que juzgará a todos por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, a Jesucristo, su Hijo. Sigamos nuestra historia. En lo que sigue, nos enteramos de algo realmente asombroso, hermanos. Dios pone a prueba la fe de Moisés y sondea su fidelidad, hermanos. Y en esto también tenemos la oportunidad de conocer un poco más de cerca cómo el único y verdadero Dios nuestro actúa. Miren, quisiera que ustedes consideren las siguientes tres frases, porque si somos ingenuos, si somos incautos, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos ser confundidos. La primera frase está en el versículo 10, la primera parte. Dice, comillas, este es Dios que habla. Déjame, le dice a Moisés, que encienda mi ira en ellos y los consuma. Hermano, esto es realmente contradictorio si usted lo piensa literalmente y en forma humana sin el Espíritu de Dios. Pareciera como si Moisés le estorbara a Dios y le está pidiendo que lo deje actuar. La otra frase que quiero que meditemos es la segunda parte del versículo 10. Dios a Moisés le dice, y de ti yo haré una nación grande, hermanos. Esto es tremendo. Insisto, es tremendo si no tenemos internalizada la doctrina de Dios que hemos aprendido en su escritura, porque pareciera contradecir a nuestro Dios. Mire, aquí está diciendo a Moisés que de ti yo haré una nación grande. Le está haciendo este ofrecimiento, hermanos, pero ese ofrecimiento ya se lo había prometido a otra persona. A Abraham le dijo que de él iba a ser una nación grande, hermanos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con nuestro Dios? ¿Por qué aparentemente se está contradiciendo? ¿O no será que nosotros no estamos entendiendo? Esto es notorio, hermanos, porque entendemos que Dios se enojó mucho con el pueblo y quiere consumirlo con su ira y le está ofreciendo a Moisés partir de nuevo y hacerlo a él una nación grande. Más adelante vamos a ver esto con más profundidad. Y la otra frase está en el verso 14. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Esta frase creo que es la más lapidaria de todas, porque seguramente muchas veces nos hemos encontrado con esta frase y la hemos pasado por alto, no hemos sabido explicarla y seguimos adelante, pero hermano, hay manera de entenderlo. Ciertamente no en forma humana. Aquí acuérdense ustedes que Dios está sondeando el espíritu de Moisés y le hace estas tres declaraciones que son declaraciones que a nosotros nos podrían dejar confundidos, porque pareciera que nuestro Dios es muy vulnerable, es muy humano. Aquí dice se arrepintió. Y la escritura dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se está contradiciendo, le está ofreciendo a Moisés lo que le ofreció a Abraham. ¿Y la fidelidad de él? ¿En qué queda? Está pidiendo a Moisés que lo deje actuar, como si lo estorbara. El Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, pidiéndole permiso. Entonces, estas frases, ¿cómo hemos de entenderlas? Y están en el contexto de este relato del becerro de oro, y estas cosas vamos aprendiendo también de nuestro Dios. Hermanos, ciertamente esto que estamos hablando ahora respecto a cómo nuestro Dios se expresa no es leche sencilla, sino comida sólida espiritual. No es para neófitos, sino para quienes han sido enseñados por Él y conocen su palabra, hermanos. Bueno, ¿por qué Dios hace estas declaraciones tan raras? ¿Cómo debemos entender estas palabras del Señor? Lo que pasa es que está probando a Moisés. Le habla de esta manera para provocarlo a celo, para que defienda su causa, hermanos. Dios no tenía que hacer esto, Él conoce nuestros corazones y conoce el corazón de Moisés ciertamente, pero lo hace para que nosotros, los que hemos de creer, sepamos lo que está pasando ahí, para que sepamos qué es lo que le agrada a nuestro único y verdadero Dios y qué le desagrada. Acuérdense, Él se está dando a conocer y lo hace con palabras muy humanas para que entendamos, pero tenemos que enmarcarlas dentro del contexto espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro y oró antes de hacer nada y vino una voz del cielo
que dice que iba a glorificar el nombre de Cristo y lo volvería a glorificar de nuevo. Y la gente se asustó. Unos decían que era trueno, otros dicen que había sido un ángel. Y la respuesta del Señor Jesús fue esto: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que creáis. Acá es lo mismo, hermanos. Esta manera de hablar de nuestro Dios, tan contradictoria para un neófito, es por causa nuestra, para que nosotros sepamos lo que a Él le agrada, lo que Él pide, cómo le gusta que sus hijos defiendan su causa. Si no lo manifestara de esta manera, nosotros jamás podríamos saberlo. Pero aquí, gracias a esta misericordia que Dios nos hace de rebajarse a hablar de esa manera, nuestro Dios está pensando en nosotros para que conozcamos su corazón. Así que esto es muy hermoso, hermanos. Tanto es el amor de Dios por nosotros que se rebaja a hablar de esta manera, hermanos, para que entendamos sus intenciones, a riesgo incluso de ser malinterpretado por el mundo incrédulo, que ciertamente estos textos que estamos viendo aquí los usa precisamente para contradecir la Escritura, porque aparentemente Dios estaría contradiciendo, pero está sondeando el corazón de Moisés y a la vez está provocando que Moisés defienda su causa frente a un pueblo que se ha corrompido. Mire, y el apóstol Pablo hizo lo mismo en otras partes. Cuando habían problemas en la iglesia, me recuerdo la iglesia de Corinto, muchas veces no actuaba el apóstol Pablo y esperaba que sean los mismos hermanos en la iglesia que se manifiesten como aprobados y juzguen los casos de pecado que hay en la iglesia. Es decir, quería que se manifiesten los varones aprobados y defiendan ellos la causa del Señor con celo. Así que esto es lo que está haciendo nuestro Dios con Moisés también. Lo está provocando a celo santo, para que sea Él quien defienda su causa en medio de este pueblo que se ha corrompido de semejante manera. Y miren, nuestro Dios logró su objetivo. Miren el celo que mostró Moisés. Versículo del 11 al 13. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Hermanos, ¿se da cuenta? Cada una de estas declaraciones que hace Moisés aquí surgen del celo más profundo de su corazón creyente, que se enardecía ante el pecado de su pueblo y reaccionaba frente a estas frases que nuestro Dios le estaba dando para probar la sinceridad de su convicción. Mire, tiene que recordarle que no le conviene a Dios encender su furor contra el pueblo que había sacado de Egipto. Tenía que darle a conocer que no era sabio que matara a su pueblo, porque los egipcios, sus enemigos, iban a hablar mal de este Dios que los sacó. ¿Con qué motivo? Para matarlos. Y le ruega: vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Y se acuerda que Dios, en esta provocación del celo que estaba buscando Moisés, le dijo en algún momento que quería partir de nuevo, encender su ira sobre este pueblo y convertir a Moisés como un nuevo patriarca, y de él sacar una gran nación. Pero ciertamente Moisés se acordó del pacto que hizo con Abraham. ¿Y dónde está tu fidelidad? Le está diciendo: acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo. Moisés tiene que recordarle el pacto que hizo con Abraham, hermanos. ¡Qué solicitud! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación, hermanos! Eso es lo que quería oír el Señor. Aunque sabemos que él ya conocía el corazón de Moisés, pero quiso que lo expresara por causa nuestra,
para que queden registradas estas palabras y sepamos lo que le agrada a nuestro Dios e imitemos en esto a Moisés. Así que nuestro Dios es muy misericordioso. Se rebaja a ser considerado por muchos como un Dios débil, pero procede así por amor a los escogidos, a nosotros. Nosotros sí que hemos de entender a los que les dio oídos para oír. Solo estos no malinterpretarán sus palabras, hermanos. Así que ya vamos entendiendo esta manera de hablar de nuestro Dios. Ya vemos cómo provoca a celo. Y diríamos que es el Espíritu de nuestro Dios el que está obrando en el corazón de Él, dándole a valorar aquello con que Dios se dio a conocer a ellos. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros también. Frente a una situación de desprecio al Señor Jesucristo, también el Espíritu Santo nos hace enardecer y nos hace defender la causa. Y dice que Él nos dará palabras. Así que, hermano, esto es lo mismo. Me llama mucho la atención que aquí Moisés le recuerda a Dios el pacto al que se había comprometido con Abraham. Imagínense, hermanos, aparentemente nuestro Dios parecía como que se estaba olvidando la promesa que había dado Abraham. Parece que quería comenzar todo de nuevo. Pero bueno, ya vimos cómo con este celo tan grande que obró nuestro Dios en el corazón de Moisés, se afirmó en lo que tenía que afirmarse, en las promesas que había dado nuestro Dios a Abraham. Hermanos, Moisés se daba cuenta de que Dios no podía estar hablando en serio. ¿Cómo se iba a olvidar del pacto que hizo con Abraham, hermanos? Sabiendo que ese pacto implica el Evangelio. En ese pacto Dios se había comprometido a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, el Hijo de Dios encarnado para salvación a todos los que crean en Él. Y ahora parecía que estaba tirando todo por la borda. Así que no podía ser. Hermanos, el Señor, con paciencia infinita, se deja, entre comillas, amonestar por este hombre, su siervo Moisés. ¿Qué satisfacción tiene que haber sentido nuestro Dios al ver que surgía este celo santo del corazón de este hombre? De darse cuenta cuánto le amaba a Moisés y cuánto valoraba sus palabras, que las había atesorado en su corazón. Y en este momento de prueba, las sacó adelante y desde ahí se afirmó. Cuando todo el pueblo estaba corrompido, a lo menos uno, Moisés, se había mantenido fiel ante el Señor. Y aquí hay un principio espiritual, hermanos, que haremos bien en recordar. Martín Lutero, una vez estudiando esto, llegó a la siguiente conclusión que compartió ahí. Es esto. Miren, si Dios se compromete a algo y luego dice otra cosa que lo contradice, el consejo es siempre aférrate a la primera palabra que había dicho, porque el Señor te está probando. Miren, esto mismo pasó con Abraham en su momento. Le prometió darle un hijo, ¿cierto? Pero luego que nació, pide que lo sacrifique. Esta es la segunda palabra que le crea tanto problema. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Se aferró con toda la primera palabra que había dicho. Te daré un hijo y en su simiente bendecería a toda la familia de la tierra. Él entendió que la segunda palabra era que Dios lo estaba probando para ver si le creía. Así que este principio de fe es muy útil, hermanos. Igual para nosotros. Nuestra vida como cristiano puede no ir de la manera que esperáramos. Hay enfermedades, hay seres queridos que fallecen. Cuesta mucho a veces para proveer a nuestra familia. Hay necesidades. Somos maltratados por un mundo incrédulo. Esto es la prueba. Es la segunda palabra del Señor que aparentemente contradice la primera. ¿Y la primera cuál fue? El que cree en que Jesucristo tiene vida eterna. Así que esa es la que tiene que prevalecer. Las dificultades son pruebas. No es que Dios esté echando por la borda todo lo que prometió, todas las promesas que nos dio en Cristo. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en fe tal como Abraham o como Moisés también. Tenemos que soportar la prueba porque nuestro Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Y aquí llegamos a un texto también que dijimos que lo íbamos a tocar. Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Y sin embargo, miren, en el versículo 14 se dice de Dios: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Nuevamente, hermano, este es alimento sólido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Una contradicción en nuestro Dios? Acuérdense ustedes, esta frase se dice en el contexto de la provocación a celo que está tratando de lograr en el corazón de Moisés. Dios usa una manera de hablar humana,
para que podamos entender sus propósitos. Y eso es lo que crea la confusión. Pero se trata del único y verdadero Dios, hermanos. ¿Cómo podríamos entenderlo si Él no se rebajara a hablarnos de esta manera? Él no tiene por qué rebajarse, hermanos, pero lo hace porque quiere que lo conozcamos y usa esta manera de hablar como a niños. Y tenemos que acomodarla espiritualmente, no entenderlas como palabras literales, porque Dios no es hombre. Esta manera de hablar entonces no es para neófitos, porque si no la torceríamos. Entonces aquí cuando dice se arrepintió, es otra manera de decir que tuvo misericordia. Si Él, hermanos, solo actuara sin decirnos nada, ¿cómo sabríamos nosotros lo que pretende? ¿Lo que pasa por su corazón? Seguramente diríamos al final que todo fue hecho por casualidad, que por eso todo el pueblo no pereció. Hermanos, arrepentirse es no hacer lo que con toda justicia iba a hacer. ¿Qué es lo que todos merecemos por ser desobedientes a Dios? Castigo, ¿no es cierto? Ser consumidos. Porque todos los que desprecian a nuestro Dios merecen justamente el castigo suyo. Pero el Evangelio, hermano, nos dice que Dios más bien prefirió otra cosa. Prefirió cargar todos nuestros pecados en su santo Hijo Jesús y a Él lo castigó en lugar nuestro, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no hizo lo que tenía que hacer, tuvo misericordia, o en palabras humanas se arrepintió, cargó estos pecados en su Hijo Jesucristo. Discernamos esto espiritualmente, hermanos, no literalmente como si Dios fuera un hombre que falla. No, esto es pura misericordia. Y lo expresa de esta manera para que solamente los entendidos puedan comprender, hermanos. Vemos después en la historia que se manifestó este celo de Moisés, ¿no es cierto? Mediante varios actos que están muy claramente registrados allí. Luego de interceder con esa vehemencia, con esa fuerza ante Dios por su pueblo y, entre comillas, hacer entrar en razón a nuestro Dios, logró que, comillas, se arrepintiera. Dice la escritura en el versículo 19, ardió la ira de Moisés al ver el desenfreno del pueblo. Ya tenemos que estos son frutos espirituales muy importantes, porque eso significó a la larga que el pueblo no pereciera, porque hubo uno al menos que no corrió con el mismo desenfreno que todo el pueblo. Ardió la ira de Moisés. 15. Quebró las tablas ante los ojos de todo el pueblo. Es decir, para mostrar que se estaban farreando al Dios verdadero que quería hacerles solamente el bien. Es cuestionable, puede ser, pero Dios dice que no lo castigó por esto. Le dio misericordiosamente otro par de tablas de piedra. También dice que tomó el becerro de oro, en este celo santo de Moisés, lo quemó, lo molió, lo convirtió en polvo y luego se lo dio a beber al pueblo como escarmiento para que siempre se recuerden de esta gran afrenta que les estaban haciendo al único Dios verdadero. Y luego desafía a Moisés en su celo. Dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y sabe usted, solo la tribu de Leví se junta con él, y entre ellos Aarón. ¿Y qué ordena Moisés a la tribu de Leví? Le ordena tomar espada y hacer justicia, matar a todos los demás, no importando si son amigos, hermanos o parientes. Dios hace un juicio ejecutivo en alguno de ellos. No los raya a todos, pero hizo un juicio ejecutivo, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Dios deja enseñanza de lo que merecen los que son idólatras. Y fíjense ustedes que aquí los mismos hermanos de este pueblo israelita matan a sus amigos, hermanos o parientes. Y esto me recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Se acuerda usted? No somos llamados a matar hermanos. Estos son juicios ejecutivos que Dios mostró en el pasado. Dios ha reservado el juicio para un solo día, que es cuando Cristo venga. No somos llamados a matar y a hacer justicia de esta manera, no. No estamos en vejez de letra, sino en novedad de espíritu. Y tenemos que entender, sin embargo, que se trata del mismo principio. Amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Por sobre el hijo, la hija, el padre, la madre, los amigos, etcétera. Y muchas veces nos vemos confrontados nosotros a decidir hacerle caso a un amigo
muy cercano, pero que me está invitando a dejar mis creencias, o a una esposa a la cual yo amo, pero que quiere que no me reúna, o quiere que abjure de Dios, ¿a quién hemos de preferir? Y ahí se ve entonces si amamos o no amamos a nuestro Dios. Y aquí realmente estos hombres, Moisés también, y estos de la tribu de Leví, amaron mucho a Dios y a su verdad. Ellos se juntaron con Aarón e hicieron esta justicia. Puede que a lo mejor llorando, pero por causa del Señor lo hicieron tal como Moisés lo había mandado. El resultado, mataron ese día como a 3.000 hombres. Es tremendo, hermano, esto de la idolatría. Y todo por causa de que Moisés se tardaba. El pueblo se impacientó y la carne se cebó en ellos. Miren cómo contaminó al mismo pueblo escogido de Dios y a sus líderes. Todo por no velar. Hermanos, otra cosa que aprendemos aquí, no importa los años que tenga usted en la iglesia o en el puesto que se le haya asignado. Siempre tiene que velar y orar para no entrar en tentación, porque la carne está allí a la puerta, hermanos. Otra cosa que aprendemos es que nuestro Dios es celoso y no permite que se adore a nadie más que a Él y a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, así que el que adora a Jesucristo no entra en ningún acto de idolatría, porque es la misma imagen de la sustancia, es en forma de Dios. Incluso el mismo Padre Celestial dijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que estamos autorizados a adorar al Señor Jesucristo. Y toda aquella religión, todo aquel espíritu que niegue la adoración a Jesús como Hijo de Dios y lo rebaje, no adora ni a Cristo ni al Padre al cual creen estar adorando. Otra cosa que aprendemos también de aquí, de esta historia, los ídolos no son solo las imágenes, las estatuas o este becerro que aparece aquí. Diríamos que esta es la forma más básica de ídolo. Ahora no vemos que se hagan ídolos de esa manera, sobre todo en el mundo occidental. Sin embargo, un ídolo también puede ser una idea propia que uno se forme acerca de Dios. Puede ser el dinero, el poder, la razón, etcétera. Cosas que buscamos para depositar nuestra confianza y se transforma entonces en un ídolo, algo en el cual queremos apoyar nuestras vidas. Otra cosa que aprendimos aquí es la manera en que suele hablar nuestro Dios en las Escrituras. Aprendamos a discernir sus palabras, hermanos, especialmente cuando habla como si fuera un ser humano. Pero ya dimos las razones, lo que tenemos que tener presente, porque es el amor de Dios que se entrega así por nosotros, para que le podamos entender. Otra cosa también que me llamó la atención aquí, el apóstol Pablo dijo una vez que es necesario que surjan las herejías. ¿Por qué? Para que se manifiesten los varones aprobados. Y aquí también, esta idolatría es una tremenda herejía contra el único Dios verdadero. Y Dios permitió que surgiera. ¿Para qué? Para que se manifiesten los varones aprobados. Entre ellos Moisés y estos levitas también que hicieron justicia ese día. Así que Dios se agrada que en medio de las herejías se manifiesten los varones aprobados, defendiendo con celo la causa suya, tal como Moisés aquí, hermano. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, hermanos, porque en los tiempos que corren hay mucho desprecio a nuestro Dios, a su palabra, a su Cristo. Y cada vez ese desprecio va a ir en aumento. Y es necesario que los varones se levanten defendiendo la causa de nuestro Dios. Para eso hemos sido puestos aquí. Para eso estudiamos su palabra. Para eso nos dio su espíritu. Y finalmente, aprendimos aquí también cómo actúa un hombre de Dios que es constreñido u obligado por la verdad de Dios. Moisés no podía obrar de otra manera. Él había amado la palabra del Señor y había amado a su Dios de tal manera que no pudo plegarse al desenfreno con que su pueblo estaba en esos momentos. Él no pudo hacer otra cosa sino defender la causa de Dios y actuar con el celo que le dimos que actuó. Aprendemos aquí también lo que es tener celo por las cosas de Dios, pero en novedad de espíritu, insisto. Y finalmente, Dios puede, y de hecho lo hace, prueba nuestra fe. Muchas veces nos da una palabra que contradice la primera, pero hermanos, no desconfiemos nunca de Él. Aférrate siempre a sus promesas con todo.
porque Él no cambia, aun cuando las cosas parecieran ir de mal en peor. Es la prueba, es la segunda palabra, la que pareciera contradecir. Pero hermanos, nuestro Dios es siempre fiel, aférrate siempre a la primera palabra. Ya con esto vamos cerrando. Este es el relato entonces inspirado que dejó registrado Moisés. Muchas cosas aprendimos en este relato, siempre que lo leamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Realmente, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para amonestar, para corregir, para instruir en justicia. En el fondo, para que aprendamos a vivir en el temor de Dios. Y el temor de Dios es vivir conforme al sentir que hubo en Cristo Jesús, que vivió siempre agradando a Dios y amando al prójimo hasta la muerte, hermanos. Y estas cosas las hemos reafirmado en este pasaje del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, que el Señor bendiga estas palabras y nos haga crecer cada vez más en el conocimiento de la grandeza de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Que tengan una bonita tarde. Damos gracias a nuestro Dios por la maravillosa palabra que nos lo transmitió a través de nuestro hermano Alex. Pastor, comentario. Sí, hermano, aquí estoy con ustedes. Destacado del libro Colosenses, lo que quiero compartir. Muy contento también con lo que he oído de parte de nuestro hermano Alex. En la unidad del Señor estamos, gracias a Dios. Seguimos siendo firmes en lo que la palabra de Dios dice. Hasta el día de hoy no estamos añadiendo nada de nuestra propia cosecha. La palabra de Dios es tuya, no es de origen humano. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, el que inspira y le da coherencia y correspondencia con lo que ya dijeron los apóstoles, el Espíritu de Dios, y así lo hemos visto y estamos siempre despiertos para que la palabra de Dios que hemos recibido en este tiempo sea concordante con la apostólica, los profetas que están en la Sagrada Escritura. Porque el vivir nuestro es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos toda nuestra fe puesta en Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que después de haber muerto por nuestros pecados ascendió a la diestra y con su muerte expió nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Entonces aquí en Colosenses dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Eso está haciendo mención del regreso del Señor y en nuestra esperanza de vida eterna en Él, del cual habéis oído ya por palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro del Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, que es concedido esto por el Espíritu de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí, hermano, escúchalo bien. Creer al Evangelio, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de nuestro amado Hijo en esperanza todavía, pero un día será con la transformación que recibiremos en el día de la resurrección. Dice, en el cual tenemos redención, verso 14, por tu sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen, está hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él, por Cristo fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase, y esa es la secuencia de pensamiento correcta, que en el Padre le agradó que en él, en su Hijo, habitase toda plenitud, entre llenas del conocimiento de Dios. Así que de él hemos venido a través de sus apóstoles, sus ayudas, de los ayos que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Que Dios le bendiga, hermano. Esta vida que se hace difícil a medida que va pasando el tiempo, nos hace anhelar con mucho gozo que venga pronto a su reino, y que Dios bendiga a todos los que oyen esta enseñanza para que podamos fortalecernos en la palabra de Cristo. Mientras más duras son las pruebas, mayor es el amor hacia Cristo, porque Él padeció
por nosotros mucho antes y dio su vida para que esta palabra del Evangelio llegara a nosotros y tuviéramos todos en él certeza de vida eterna. Dios les bendiga, hermano, y les guarde siempre en la esperanza del Señor Jesucristo. Él nos trajo del Evangelio la promesa cierta de vida eterna y Él está hoy resucitado y a la diestra, corroborando con su espíritu cada día nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias.